todos y a todas. Vamos a continuar con el tema de custodia compartida, que es un tema que vemos dentro de la lección de patria potestad y custodia. Como he mencionado anteriormente, estos son unos temas que a la legislatura le ha generado bastante confusión, han tenido problemas conceptuales con los conceptos patria potestad, custodia legal compartida, custodia física compartida y finalmente custodia compartida. La explicación para estos problemas conceptuales tiene que ver con cuando miramos a Estados Unidos como referente en estos temas, cuando ellos allá, a manera de ejemplo, no tienen el concepto de patria potestad y utilizan el concepto de custodia compartida, de joint custody, split custody, shared custody, y los copiamos, ¿verdad?, de manera muy liviana en nuestro ordenamiento jurídico. Eso lo hemos visto, ¿verdad? Hubo una legislación que se derogó, pero que en su momento hablaba de otorgarle la patria potestad al Departamento de la Familia. Eso es imposible, porque la patria potestad es inherente a la paternidad, es más un derecho natural que un derecho jurídico, que una norma jurídica, y lo que se le concede al Departamento de la Familia, lo que se le otorga al Departamento de la Familia es la custodia del niño, no la patria potestad. Les traigo esto como uno de los ejemplos de cómo nuestra legislación demuestra ese problema de falta de dominio de los conceptos. Y también cómo hemos ido en Puerto Rico desarrollando la figura de la custodia compartida, tiene unos aspectos sustantivos y unos aspectos procesales. En el tema de custodia tenemos diversidad de fuentes. Ustedes, como saben, en clase yo les he hablado de nuestro problema de contaminación legislativa, que normas que en correcta técnica legislativa deberían estar en el Código Civil se aprueban por legislación especial. Eso es un ejemplo de contaminación legislativa y hace la función de los juristas en Puerto Rico más compleja, porque no hay un cuerpo armónico de leyes. El tema de la custodia compartida es un ejemplo de ello, un tema que en estricto técnica jurídica debió haber ido en el Código Civil. Se aprobó una ley especial, Código Civil, y quizás, ¿verdad?, unas normas procesales. Pero tenemos una diversidad de fuentes en estos temas que tienen que ver con patria potestad y custodia en Puerto Rico, que debemos mirar tanto de la perspectiva sustantiva como de la perspectiva procesal. En Puerto Rico tenemos una Carta de los Derechos del Niño, de los niños, que apenas la miramos. Fue una iniciativa de un grupo de legisladores a ver si cumplíamos con la normativa internacional de la Convención de Derechos del Niño. Como hemos dicho muchas veces en clase, Estados Unidos y Puerto Rico, por su problema de soberanía política, no han tenido la voluntad política, los Estados Unidos, de poder ratificar la Convención de Derechos del Niño, a pesar de que sus delegados fueron los más que aportaron a la convención y que está firmada. Fue firmada por el presidente Clinton. No han tenido la voluntad política de ratificarla porque el derecho interno de los Estados Unidos y de Puerto Rico es contrario a los postulados de la Convención de Derechos del Niño. Los niños norteamericanos y los niños puertorriqueños tienen menos derechos humanos reconocidos que los niños del resto del planeta. Así es que esa iniciativa está ahí. A mí me gusta mucho traerla porque apenas se cita, apenas se hace referencia a ella, pero fue una intención de nuestros legisladores de cumplir con la máxima de la Convención de los Derechos del Niño, del mejor bienestar de los niños, pero como el resto del derecho interno, la realidad es que es contraria a la Convención, o mucho del derecho interno es contrario a la Convención, se ha quedado ahí un poco como letra muerta. Tenemos los artículos del Código Civil de Puerto Rico, tenemos la legislación especial que les dije que en estricta técnica jurídica debió haber ido en el Código Civil y quizás en un cuerpo de reglas procesales, que es la legislación del 2011, que se le denominó Ley Protectora de los Derechos de los Menores en Procesos de Adjudicación de Custodia, cuando debió haber sido Ley de Custodia o Ley de Custodia Compartida. Las reglas de procedimiento civil de Puerto Rico, obviamente. En el contexto de los pleitos frente al Estado, cuando es el Estado el que interviene en esa relación familiar para remover custodia o para dar servicios a esa familia, es la Ley para la Seguridad del Bienestar y Protección de los Menores. Cuando vamos al concepto custodia compartida, vemos lo que la legislación del 2011 elaboró, lo que la legislación del 2011 elaboró.
La custodia compartida, según ellos nos dice, no requiere que un menor tenga que pernoctar por igual espacio de tiempo en la residencia de ambos padres. No obstante, en el caso que un menor solamente pernocte en el hogar de uno de los progenitores, se dará la custodia compartida si el otro progenitor se relaciona de forma amplia y el mayor grado posible con el menor y desempeña responsablemente todas las funciones que como progenitor le competen y la patria potestad le impone. Para mí, esto es un vaciado de la patria potestad, un vaciado de contenido de la patria potestad, porque para mí todo esto estaba dentro de la patria potestad compartida. De ninguna manera se entenderá que la adjudicación de la custodia compartida significará la no imposición de una pensión alimentaria a favor de los menores. Tampoco significará necesariamente la disminución o aumento en la misma, aunque sabemos que hay un efecto como regla general de disminución. La determinación correspondiente se hará caso a caso dependiendo del arreglo de custodia compartida que se decrete y siempre a la luz de lo dispuesto de la ley para el sustento de menores. Ya ustedes, ¿verdad?, tuvieron la oportunidad, por lo menos los estudiantes este año, de tener la conferencia sobre la ley de sustento de menores, que ahora tiene un nombre más largo, que es la ley para la administración de sustento de menores, y de lo que son las guías de ASUME. Así es que, ¿verdad?, esa es la legislación que, como ustedes ya bien saben, se basa en una orden del Congreso de los Estados Unidos, una petición del Congreso de los Estados Unidos para aquellos estados que recibían o reciben fondos federales. En todos los casos de divorcio, separación o disolución de una relación consensual o disolución de una relación consensual donde estén involucrados menores de edad, tan fácil que era decir que hayan procreado hijos menores de edad al momento, la custodia compartida de los menores, aún contra la voluntad de alguno de los progenitores que interesa se le otorgue la custodia monoparental, se considerará. Esta es la orden que emite esta legislación, este es el mandato. El juez tiene que considerar la custodia compartida. Antes de esta ley, ex parte Torres Ojeda señalaba que los tribunales deberán favorecer la custodia compartida. Aquí echamos un poco en ese sentido para atrás en cuanto a los favorecedores de la custodia compartida, porque ya no es favorecerla, es considerarla. El juez no la puede descartar si es beneficiosa a los mejores intereses del menor, salvo prueba en contrario, con excepción de los casos en que aplique y que se establecen en esta misma ley. Los tribunales deberán, ¿qué significa que los tribunales la consideren? Evaluar y considerar la custodia compartida sujeto a lo que dispone esta ley, y el juez se asegurará, previa solicitud de parte, que se cumpla con los planes establecidos para la custodia compartida. No significa que en Puerto Rico no tuviera una norma de custodia compartida antes de esta ley. Antes de esta ley se regía por jurisprudencia, por el caso ex parte Torres Ojeda, que como les acabo de decir señalaba que el tribunal debería favorecer la custodia compartida. Claro, hay una gran diferencia, y es que en ex parte Torres Ojeda los padres de manera conjunta tenían que solicitar la custodia compartida. Esta legislación permite que aunque uno de los padres solicite la custodia monoparental, el tribunal puede imponer la custodia compartida. Pero a lo que el tribunal está obligado, el mandato es a considerarla. Y el tribunal lo señala, la legislatura lo señala de manera muy contundente. Nada de lo dispuesto en este artículo se entenderá como que conlleva que es compulsorio fijar la custodia compartida. Esta es un área en la que necesitamos ayuda pericial de trabajadores sociales o de personas, ¿verdad?, en el campo de las ciencias sociales, y es lo que usualmente ocurre. En el caso en que se demuestre que alguno de los progenitores no se encuentre capacitado para ostentar la custodia compartida, los tribunales, actuando en mejor beneficio de los menores, no la concederán. No obstante, los tribunales deben estar atentos a cualquier actuación frívola e infundada de alguno de los progenitores dirigida a impedir que el otro progenitor disfrute de la custodia compartida, aun cuando se encuentre capacitado para ello. Esto es materia de prueba, ¿verdad? Es materia de prueba. Así que esto, ¿verdad?, se llevaría a través de lo que son las reglas de evidencia. ¿Cómo se prueba esa actuación frívola e infundada? Es harina de otro costal, podríamos decir, y es materia de prueba. Pues los criterios para adjudicar custodia que antes
los teníamos en la jurisprudencia, ahora ya los tenemos en norma legislada, ya no hay que recurrir a la jurisprudencia. ¿Qué hizo el legislador? Trajo muchos de los criterios que había establecido el Tribunal Supremo en el caso de Ex parte Torres Ojeda. Así es que es bien importante esto, ¿por qué? Porque como les mencioné antes, Ex parte Torres Ojeda requería que los padres la pidieran de manera conjunta. Entonces, eso permea los criterios, ¿Qué vamos a considerar? Salud mental de todas las partes, de los niños, salud mental de los padres. Con esto hay que tener mucho cuidado, porque como ya hablamos anteriormente, la tendencia es a que los niños sean lo menos evaluados posible. Hubo una época en que en los casos de custodia, si había problemas, se mandaba a evaluar a los niños. Ahora la tendencia es mandar a evaluar a los padres. ¿Verdad? ¿Por qué? Son recomendaciones de las asociaciones de psicólogos. Los niños se convertían en expertos en manipular las pruebas, porque un niño que, ¿verdad?, se le hacen muchas pruebas de este tipo, aprende a manipularlo, y porque el niño también recibía el mensaje de que él era el que estaba generando algún tipo de problema. Así que ahora, antes de mandar a un niño a evaluación, se les recomienda mandar a los padres, y ustedes saben por jurisprudencia, se ha eliminado esa facultad de continuar evaluando a los niños. Una vez los niños hayan sido evaluados una vez, tiene que probar la parte que quieren que los vuelvan a evaluar, que existe una necesidad de esas pruebas y esta persona tiene el peso de la prueba de demostrarlo. El nivel de responsabilidad o integridad moral exhibido por cada uno de los progenitores. Fíjense que nos estamos yendo en el criterio 2, en el criterio 3 y en el criterio 4 a la relación previa. Y esto es bien importante en los casos de custodia compartida. Para que se conceda la custodia compartida, tiene que haber un historial de custodia compartida, ¿verdad?, mientras las partes estuvieron residiendo juntas. El nivel de responsabilidad o integridad moral exhibido por cada uno de los progenitores, y si ha habido un historial de violencia doméstica entre los integrantes, siempre con mucho cuidado con el concepto de integridad moral, porque puede estar cargado de prejuicios. La capacidad de cada progenitor para satisfacer las necesidades afectivas, económicas y morales del menor. En el caso de las necesidades económicas, no entendemos por qué tienen que estar ahí, porque eso se debe cubrir con la pensión alimentaria. Y bien importante, el número 4, el historial de cada progenitor en la relación con sus hijos, tanto antes del divorcio, separación o disolución de la relación consensual, como después de la ruptura o del divorcio. Esta es una norma que recomienda el American Law Institute para todos los casos de custodia. Si era custodia monoparental cuando estaban casados, ¿por qué? Porque uno era el que se encargaba del niño, uno era el que iba a la escuela, uno era el que iba a las actividades recreativas con el niño, pues debe continuar siendo así. Quien era el cuidador principal es el concepto que usan en Estados Unidos, pero si ambos se encargaban después del divorcio, debe continuar siendo así. Claro, es bien importante que recuerden que cuando en Estados Unidos nos hablan de custodia compartida, como regla general, están hablando de lo que nosotros denominamos patria potestad compartida, no de lo que nosotros hemos denominado custodia compartida. Las necesidades específicas de cada uno de los niños cuya custodia está en controversia, la interrelación de cada niño con sus progenitores, sus hermanos y demás miembros de la familia. Que la decisión no sea producto de la irreflexión o la coacción, y que los progenitores tienen la capacidad, disponibilidad y firme propósito de asumir la responsabilidad de criar a los hijos conjuntamente. Esto es Ex parte Torres Ojeda. Aquí es que más se nota cómo se permea Ex parte Torres Ojeda en esta legislación, en la cual por un lado nos están diciendo, aunque uno de los padres se oponga, se puede conceder la patria potestad, la custodia compartida, pero por otro lado nos dicen que deben tener el firme propósito de asumir esa responsabilidad de manera conjunta. Los verdaderos motivos y objetivos por los cuales han solicitado la patria potestad y custodia compartida. Antes de la legislación había una idea de que la custodia compartida iba a generar una desaparición de la pensión alimentaria o una rebaja. Genera rebaja, no nos podemos engañar en ese sentido, pero no del impacto de muchas de las personas que estaban promoviendo la custodia compartida, cuyo verdadero motivo era una rebaja de pensión alimentaria, y eso se permea aquí, esto se nota aquí, tratando de evitar, ¿verdad?, que esa sea la causa.
Si la profesión, ocupación o oficio que realizan los progenitores impide que funcione el acuerdo efectivamente, alguien, por ejemplo, que por razones de trabajo tiene que ir 2 veces en la semana o 2 veces en el mes, para no ponerlo tan exagerado, a la Florida, al estado de la Florida, es muy difícil que tenga una custodia compartida como esta. En Estados Unidos podemos ver casos de custodia compartida así, porque recuerden que lo que ellos están denominando custodia compartida es lo que nosotros denominamos patria potestad compartida. Si la ubicación y distancia de ambos hogares perjudica la educación del menor, la comunicación que existe entre los progenitores y la capacidad para comunicarse mediante comunicación directa utilizando mecanismos alternos, esto es bien importante, y cualquier otro criterio válido o pertinente. Fíjense que todavía la idea es que esto, como regla general, debe ser una petición conjunta. Esto debe ser gente que está en disposición de continuar asumiendo las responsabilidades parentales de manera conjunta. La recomendación sobre custodia del trabajador social, así como la determinación sobre custodia del tribunal, tendrán como propósito garantizar el mejor bienestar del menor. El American Law Institute, que se los mencioné antes, rechaza la doctrina del mejor bienestar del menor porque señalan que es muy vaga y que ahí caben muchas cosas y que no está claro cuáles son los criterios. Pero es la que nosotros tenemos en Puerto Rico. El análisis debe considerar la custodia compartida como primera opción siempre que ello represente el mejor bienestar del menor. Fíjense que cuando al juez, ¿verdad?, se le ha dicho en otro articulado que lo que tiene es que considerarlo, esa consideración tiene que ser de primera, es en primera. Vamos a ver, ¿funciona la custodia compartida aquí? Sí, seguimos a ver si se puede, si cumplen los criterios, etcétera. No, pues ahí vas a determinar custodia ordinaria, custodia monoparental, perdón. El caso de Maldonado versus Boris, que es un caso previo a la legislación de custodia compartida, que tiene que ver con los criterios para adjudicar custodia, señaló algo que para mí es bien importante. Ningún factor es de por sí decisivo. Hay que sopesarlos todos para juzgar de qué lado se inclinará la balanza y al menos aproximarse al logro de la solución más justa. En este caso, el tribunal no enumeró factores o criterios para determinar custodia, sino que utilizó y argumentó los esbozados por los peritos, lo cual puede entenderse que diversos casos de custodia pueden poseer diversos factores pertinentes a ser considerados. La recomendación sobre custodia que emita los trabajadores sociales será uno de los factores a considerar por el tribunal para hacer la determinación, pero no será el único. Esto es bien importante. El juez no descarga su responsabilidad en el trabajador social. Esto es prueba y él le dará, ¿verdad?, el peso que le corresponde en cada caso. El tribunal emitirá la correspondiente determinación de custodia tomando en consideración lo dispuesto por esta ley. No obstante, el tribunal siempre tendrá discreción judicial para la determinación y adjudicación de custodia, protegiendo siempre los mejores intereses de los menores. El legislador estableció unas situaciones en las cuales no se tiene que considerar la custodia compartida, ¿verdad? En estas circunstancias, el descarga esa responsabilidad del juez de considerarla. Cuando uno de los progenitores manifiesta que no le interesa, este es el 99% de los casos. Un dato interesante, ustedes habrán escuchado que la gente de esas puertas para afuera dice mucho que en Puerto Rico en el 99% de los casos se le concede la custodia, los tribunales le conceden la custodia a la madre, y eso puede ser correcto en algunos tribunales, en otros no necesariamente, pero no es un litigio de custodia. Este porciento tan alto corresponde a aquellos casos en que se acuerda entre los padres que la madre mantendrá la custodia física y que compartirán la patria potestad. Y esto es la inmensa mayoría de los padres. Tampoco se va a considerar la custodia compartida si uno de los progenitores sufre de incapacidad o deficiencia mental y la misma es de naturaleza irreversible y de tal magnitud que le impide atender adecuadamente a los hijos y garantizar la seguridad e integridad física. Cuando los actos o omisiones de uno de los progenitores resulte perjudicial a los menores, a los hijos, o constituye un patrón de ejemplos corruptores. Cuando uno de los progenitores, su cónyuge, compañero o compañera consensual,
hayan sido convictos por actos constitutivos de maltrato de menores. Cuando uno de los progenitores se encuentre confinado, obviamente, no hay manera de compartir la custodia si uno de ellos está confinado. Cuando uno de los progenitores ha sido convicto por actos constitutivos de violencia doméstica, así que tenemos ya 2 delitos, maltrato de menores, violencia doméstica. Situaciones donde el padre o la madre haya cometido abuso sexual o cualquier delito sexual, 3 delitos, maltrato de menores, violencia doméstica, delitos sexuales. Y cuando uno de los progenitores o su cónyuge o compañero consensual sea adicto a drogas ilegales o alcohol. Con este último hay que tener mucho cuidado, porque yo aprendí de una trabajadora social hace muchos años que no toda persona, no porque el hecho de que una persona sea alcohólico, ese deja de ser el mejor hogar para ese niño, porque hay distintos tipos de alcoholismo. Así que eso, los trabajadores sociales, ¿verdad?, son los que dominan esa área. Así que con esto más o menos terminamos el tema de custodia compartida. Nos queda una instancia de mediación que establece la legislación, en la cual el legislador estableció que si los padres están de acuerdo en la custodia compartida, pero no están de acuerdo en cómo ejercerla, el tribunal los referirá a mediación. Yo entiendo que lo ideal sería referirlos a mediación cuando no se han puesto de acuerdo en la custodia compartida. Ese es el conflicto que sería de mayor beneficio, la mediación. Pero el tribunal lo limitó a estas circunstancias muy excepcionales, porque cuando la gente está de acuerdo con la custodia compartida es que efectivamente ya la ejercen. Así que es muy raro que no estén de acuerdo en la custodia y no sepan cómo ejercerla. El tema de custodia y custodia compartida estaría terminando con esta presentación. Un solo detalle que se me está quedando es que se puede establecer como medida provisional del divorcio también. Pero con esto terminamos el tema de custodia compartida.